Buen día, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de elipse. Veamos el concepto. Dice así: una elipse es la colección de todos los puntos del plano en la que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante. En esta ocasión vamos a hacer uso del programa GeoGebra para realizar la gráfica de la elipse según este concepto. Lo primero que vamos a realizar es la ubicación de dos puntos en el plano, los cuales van a representar los focos de dicha elipse. Vamos a llamarlos de esta manera, entonces sería foco 1 y foco 2. Bien, este sería entonces los focos de la elipse. Ahora, necesitamos ubicar un segmento que puede ser por aquí, auxiliar, un segmento auxiliar, y vamos a ubicar un punto dentro de ese segmento auxiliar, de tal manera que ese punto se pueda mover libremente sobre ese segmento. Bien, ahora vamos a usar la siguiente opción que tiene GeoGebra. Hay una opción donde me permite graficar una circunferencia con la opción compás. Entonces, activamos esa opción y vamos a seleccionar esta distancia como radio y ubicamos este punto F2 como centro. Igualmente ubicamos esta distancia como radio y este punto, o sea, F1, como centro de esa circunferencia. De tal manera que cuando se modifique este punto, esas distancias varían y obviamente el tamaño de cada circunferencia varía. Ahora, ¿en dónde está el concepto de circunferencia? El concepto de circunferencia está aquí. Si calculamos la distancia entre E y G, observamos que en este caso sería 3.78. Si calculamos la distancia entre G y F, la distancia sería 5.18. Como podemos observar, al mover el punto G, esas distancias se modifican, pero la suma siempre es constante, es decir, la suma de estas dos va a ser igual a la distancia EG. Pero además sabemos que la distancia GF es la distancia o es el radio del círculo que concentro en F2. Y la distancia EG es el radio del círculo concentro en F1. Entonces, si nosotros ubicamos un punto en esta intersección, graficamos este segmento, graficamos un segmento que va a ir desde el foco 1 hasta ese punto y otro segmento desde el foco 1 hasta ese punto. Movemos igualmente el punto G, vamos a mirar que ese punto cambia de ubicación. Estas distancias, esta va a ser H igual a 3.92 y esta G va a ser igual a 5.04, como podemos observar aquí, 5.04 y 3.92, cuya suma es igual a la distancia EG. Lo que quiere decir es que este punto que está acá, ¿qué nombre tiene? Vamos a mirar qué nombre tiene una H. Vamos a renombrarlo y vamos a colocarle P, que es el punto que cumple con la definición de elipse. La suma de la distancia desde el punto P hasta el foco 1 más la distancia desde el punto P hasta el foco 2 siempre es la misma. Es decir, siempre es igual a la distancia de este segmento, es decir, a la distancia de EG, que sería 8,96. No importa dónde esté ubicado el punto P, la suma de esas distancias siempre va a ser la misma. Ahora vamos a usar la opción de rastro. Vamos
vamos a colocarle el rastro, es decir, para que me deje la huella por donde quiera que él pasa, y vamos a mover ese punto, y observamos que ese punto P me deja el rastro y la forma de lo que es, en este caso no sería una elipse completa, sino sería media. Pero como la elipse cumple la propiedad de simetría, entonces este punto que está ubicado aquí en la parte baja, en la intersección de las dos circunferencias, vendría a cumplir las mismas propiedades del punto P, es decir, que si también obtenemos el rastro de ese punto, me va a dibujar la otra mitad de la elipse, cuya forma sería más o menos así. Bien. Ahora, para que no sea una sucesión de puntos, sino que sea ya una línea continua, una circunferencia continua, podemos aplicar otro concepto. Ahora, recuerden que esto siempre va a cumplir el concepto de elipse. Una elipse es la colección, es decir, todos estos puntos del plano en la que la suma de sus distancias, la suma de las distancias, la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 es una constante. En este caso la constante vale 8,96. Bueno, vamos a quitar el rastro. Quitamos el rastro. Vemos un poco. Bueno, ya desapareció la que había graficado. Ahora vamos a buscar una opción que se llama lugar geométrico. Y le voy a decir que me dibuje el lugar geométrico formado por quién, por este punto P, que depende de quién, de este punto G. Y observamos que me dibujó la mitad de esa elipse, es decir, la mitad superior. También le voy a dar la orden que me dibuje el rastro o el lugar geométrico conformado por en forma H, que depende de quién, de G. Y observamos que me ha dibujado una elipse perfecta. Vamos a colocarle a esa elipse un color diferente, ¿cuánto? Un poquito más de espesor para que se note. Rojito, rojo, bien, está bien, sí está bien. Y también le vamos a esta elipse de acá abajito esas mismas propiedades, un color rojo y un espesor para que se note un poco más. Y ahí hemos obtenido entonces una elipse bajo el concepto de elipse, es decir, aquí lo único que se hizo fue utilizar ese concepto y pues algo de animación en GeoGebra para haber llegado a su gráfica, que es esa. Entonces, como podemos observar, esos puntos P y ese punto H siempre me van a dibujar la elipse. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocultar lo que ya no necesitamos. Vamos a ocultar la imagen 1, es decir, allá donde estaba el nombre de la concepto de la elipse. Vamos a ir ocultando estas cosas que ya no necesitamos y vamos a dejar solamente la elipse. La elipse que vendría a ser algo así. Lo que ya no necesitemos. Y listo. Entonces ahí lo que tenemos es la elipse. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esa elipse, es decir, esta elipse, ya vamos a pasarla a un plano cartesiano, es decir, vamos a hacer que tengamos el eje X, los ejes, podemos colocar la cuadrícula, pero vamos a ubicarla de la siguiente manera. Vamos a hacer que el centro de esa elipse quede ubicado exactamente en los puntos, que el centro de esa elipse quede ubicadamente exactamente en el 0, 0. Entonces, vamos a correr por acá la elipse. Listo. Ahí vamos a ver entonces esa elipse que es la que cumple con las condiciones que acabamos de ver. Estos puntos de acá, vamos a mirar a ver si aparece por ahí nuevamente el punto P, que es el punto que cumple con ese concepto.
y estos segmentos que van de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, nos damos cuenta que ese punto siempre va a cumplir con el concepto de la elipse. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle algunos nombres a cada uno de esos puntos, para lo cual vamos a pasar entonces a nuestro tablero para identificar esos valores. Entonces, aquí tenemos un bosquejo de lo que sería una elipse de esas. Obviamente, pues aquí no la puedo hacer perfecta, pero entonces vamos a de la siguiente manera. Como el centro de la elipse quedó en el origen del plano cartesiano, entonces vamos a considerar que esta elipse es una elipse con centro en 0, 0. Ahora, la distancia que hay desde el centro a estos puntos que quedan laterales, de aquí para allá, de allá para acá, estos de aquí reciben el nombre de vértices. Entonces vamos a llamar vértice 1, a esa distancia la vamos a llamar A. Entonces, este vendría a ser el punto A, 0. Y este vendría a ser luego el vértice 2, y esta distancia también vale A, vendría a ser menos A, 0. Ahora, la distancia que hay desde el centro a estos puntos que quedan en la parte superior y en la parte baja, las vamos a llamar B. Entonces, este punto sería 0, B, y el punto de acá vendría a ser 0, menos B. La distancia que hay desde el centro a cada uno de los focos siempre van a quedar dentro de la elipse. Entonces, este sería el foco 1, esa distancia la vamos a llamar C, entonces ese punto, sus coordenadas vendrían a ser C, 0, y este punto de acá, que sería el foco 2, cuyas coordenadas van a ser menos C, 0. Ahora vamos a tener la siguiente condición. La distancia fija que existe siempre entre los dos puntos, perdón, la distancia desde P a F1 más la distancia de P a F2 siempre va a ser una distancia equivalente a 2A. Entonces, esta distancia de aquí vale A. Esto vale C y esto vale B. Y obtenemos un triángulo rectángulo que podemos observar ahí, un triángulo rectángulo de la siguiente manera, en el cual tenemos los siguientes valores: C en este cateto, B en este cateto y A en la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras aquí quedaría escrito de la siguiente manera: sería decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y también podríamos decir entonces, si despejamos B cuadrado, decir que es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Estas dos formulitas son súper importantes para efecto de la deducción de la fórmula de la elipse. Ahora vamos a mirar entonces este concepto, cómo quedaría visto o cómo quedaría la deducción de dicha fórmula de acuerdo desde el concepto de la elipse. Entonces, vamos a observar ahora lo siguiente. El concepto de la elipse es muy sencillo. Dice que la distancia, y lo podemos escribir simbólicamente como está aquí. La distancia desde el foco 1 hasta el punto P más la distancia desde el foco 2 hasta el punto P es igual a 2A, que es la distancia pi. Ahora, como esto es una distancia, aplicamos la fórmula de la distancia, que daría la raíz cuadrada de x más y al cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué esto? Porque recuerden que el foco 1 tiene coordenadas menos c, 0. Y el punto P tiene coordenadas x, y. Entonces, por eso me quedaría x menos c, o sea, x más y al cuadrado más y cuadrado, más la distancia desde el foco 2 hasta P, que vendría a ser raíz cuadrada de x menos c cuadrado más y cuadrado igual a 2a. Aquí lo que se aplicó fue la definición de la distancia entre dos puntos. Luego se aplica un sinnúmero de expresiones algebraicas, de álgebra, digamos así. Entonces aquí lo que hacemos es que despejamos, esa raíz la pasamos a la derecha, quedaría entonces restando. Luego se eleva al cuadrado cada uno de los términos de esa igualdad. Entonces, aquí está el igual. Si elevo al cuadrado la parte izquierda, la raíz se cancela.
Y aquí me quedaría entonces un binomio. Recuerden que es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Luego desarrollamos este binomio al cuadrado, me le quedaría el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo más y cuadrado igual 4a cuadrado e igualmente se desarrolla este binomio. Aquí en este paso se cancelan términos iguales a derecha e izquierda. Por ejemplo, tengo x cuadrado allá, lo cancelo acá. Tengo y cuadrado, tengo c cuadrado. Cuando se cancele todo, va a quedar sencillamente esto, va a quedar 4cx menos 4a cuadrado, este 4a cuadrado lo pasamos a la izquierda, este 12x y por acá un menos 12x lo pasamos a la izquierda a sumar, por eso queda 4cx menos 4a cuadrado igual a menos 4a por la raíz cuadrada de x menos c cuadrado más y cuadrado. Aquí se divide todo en 4, como hay 4, entonces se puede cancelar ese 4, no hay ningún problema, llegaríamos a este resultado. Ahora, ¿qué hacemos? Se eleva nuevamente al cuadrado, la idea es eliminar todas las raíces, entonces si tengo cx menos a cuadrado al cuadrado, lo elevo al cuadrado y eso sería igual al cuadrado de todo esto, pero como es una expresión negativa, simplemente quedaría a cuadrado y el cuadrado de la raíz se cancela uno con el otro y me queda sencillamente x menos c cuadrado más y cuadrado. Se desarrolla este binomio, quedaría el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual a cuadrado, este a cuadrado multiplica todo el desarrollo que esté aquí adentro, que se hace aquí, mire, el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo más y cuadrado. Y aquí simplemente aplicamos álgebra, agrupamos a la izquierda de esta manera, factorizamos x cuadrado, aquí me quedaría c cuadrado menos a cuadrado por x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado c cuadrado menos a a la 4. Bien, al factorizar y organizarlo, entonces me va a quedar así, a cuadrado menos c cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado, factor de a cuadrado menos c cuadrado. Pero si recordamos las fórmulas que acabamos de ver que salen de este triángulo, que aparece aquí, teorema de Pitágoras, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Si nosotros despejamos b cuadrado, tendríamos la siguiente conclusión, que a cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Entonces, aquí se reemplaza a cuadrado menos c cuadrado por b cuadrado, por eso quedó b cuadrado de x cuadrado. A cuadrado y cuadrado se copia igual. Aquí queda a cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado, pero recuerden que a cuadrado menos c cuadrado vale c cuadrado, entonces me quedó a cuadrado b cuadrado. Y finalmente, para llegar a esta, se divide todo en a cuadrado b cuadrado, en esta expresión exactamente. Si yo divido esta expresión en esto, se cancela b cuadrado con b cuadrado y queda debajo a cuadrado. Si coloco esa expresión debajo de ella, se cancela a cuadrado con a cuadrado y queda b cuadrado, y aquí en este caso me daría 1. Y esa ecuación que tenemos ahí al final, que dice que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es nada más y nada menos que la ecuación o la fórmula de la elipse. ¿Con qué condiciones? Con las condiciones que están ahí, es decir, es una elipse de eje mayor. Vamos a mirar que la elipse tiene siempre dos ejes. La distancia entre vértice y vértice, esta, la más grandota, recuerden que es achatada por un lado y estirada por otro. Esta más grandota recibe el nombre de eje mayor y este eje que viene por acá, desde este punto a este punto, recibe el nombre de eje menor. Entonces decimos que esta es una elipse de eje mayor horizontal. Coordenadas de los vértices, menos a,0 y a,0. Coordenadas de los puntos que quedan exactamente arriba y abajo del centro de la elipse, 0,b y 0,-b. Coordenadas de los focos, entonces foco 1, el de la izquierda, menos c,0. Foco 2, el de la derecha, c,0. Bien, ya teniendo en cuenta entonces esa ecuación, podemos entonces volver a nuestra pantalla original. Vamos a volver aquí y vamos a observar entonces que esta, acá obviamente viene la diferencia, pues allá en GeoGebra se ve mejor, aquí simplemente es como un bosquejito. Y esta sería entonces la fórmula de esa elipse que cumple esas condiciones, es decir, que tiene centro en 0, 0,
vértice 2 en A,0, vértice 1 menos A,0, puntos que quedan, perdón, centro 0, 0, el punto de arriba 0, B, el de abajo 0, menos B, y estos dos puntos que son los focos serían C, 0 y menos C, 0. Bueno, entonces, ¿cómo aplicar ese concepto ya en una gráfica? Es mucho más sencillo ya aplicarlo. Entonces, si nosotros tenemos la expresión, por decir algo, x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, primero vamos a tener en cuenta algo. Siempre en toda elipse A es mayor que B. Por eso, como la fórmula es x cuadrado sobre A cuadrado, allá me aparece 25 porque A es mayor. Y y cuadrado sobre b cuadrado me va a aparecer 9 porque b siempre es menor que a. Bien, ¿qué tenemos que hacer con esta elipse? Vamos a graficarla entonces, vamos a realizar la gráfica de esta elipse. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los valores de a, de b y de c. No son sino esos tres valores y son muy fáciles de acordar, son las primeras tres letras del abecedario. El valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿De dónde voy a sacar el valor de A? Pues recuerden que la fórmula dice que la ecuación es x cuadrado sobre A cuadrado más y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Ok? Listo. Si yo tengo entonces, si tenemos que A cuadrado igual a 25, de ahí me queda muy fácil decir que A es igual a la raíz cuadrada de 25, eso es igual a 5. Aclarando, obviamente, que siempre que yo despeje una raíz cuadrada se coloca doble signo aquí, pero aquí, en este caso, en la elipse no tiene en cuenta la cantidad negativa o el valor negativo, porque A es una distancia y las distancias siempre van a ser positivas. Entonces, A vale 5. Listo, ya tenemos el valor de A. Luego, vamos a calcular el valor de B. ¿De dónde vamos a sacar el valor de B? Pues se sabe que B cuadrado es igual a 9, entonces B vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 9, es decir, B vendría a ser igual a 3. Y ahora, ¿de dónde vamos a sacar el valor de C? El valor de C no se saca directamente de allá, sino que ahí en ese caso tendríamos que hacer uso de la última formulita, bueno, que dedujimos ahorita, donde decía que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Acuérdense del triángulo que aparece allá, donde A es la hipotenusa de ese triángulo. Si nosotros despejamos C, me quedaría que C cuadrado es igual a ¿quién? A cuadrado menos B cuadrado. Entonces C siempre se va a calcular como la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Y es muy sencillo de sacarla ya acá. Entonces decimos que C es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 25, que es A cuadrado, menos 9, que es B cuadrado. 25 menos 9, eso da 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Una vez tengamos los valores de A, B y C, vamos a reemplazarlos en las fórmulas. Entonces, para este caso inicial, todas las elipses son con el centro en 0, 0. Ya más adelante vamos a ver elipses con centro en otro punto. Llamémoslo a checar. Por el momento sería centro, 0. El vértice 1, que es el de la izquierda, bueno, el que igual no importa mucho. Dice que es menos A, 0. Entonces un vértice va a ser menos 5, 0. El vértice 2 vendría a ser entonces 5, 0. Este B, ¿para qué sirve? Para reemplazar los puntos que quedan arriba y abajo del centro. Vamos a llamarlos punto 1 y punto 2 porque no tienen un nombre específico. Sería 0,3 y otro punto 2 que sería 0,-3. Y los focos, entonces el foco 1 de la izquierda dice que es menos C, y recuerden que C vale 4, menos C, 0, entonces menos 4,0, y el foco 2 vendría a ser entonces 4,0.
Una vez tengamos esa información, ya lo único que resta es pasar esa información a una gráfica. Para hacer la gráfica, en este caso, en particular, voy a hacer uso nuevamente del programa de GeoGebra. Entonces, antes de eso, recordemos la estructura de, vamos a recordar aquí la estructura de la elipse. Entonces tenemos que la elipse es esta que aparece aquí, estos son los componentes de la elipse como tal, y esta vendría a ser su fórmula, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien, ahora entonces vamos a mirar cómo sería la gráfica de esta elipse en particular. Bueno, ¿qué información vamos a colocar aquí? Esto lo puede hacer uno en el cuaderno, pero también lo vamos a hacer en este caso usando GeoGebra para que nos quede más bonito la gráfica. Vamos a ubicar los puntos que acabamos de ver o que acabamos de observar allá que se cumplían. Vamos a colocar la pantalla de esta manera, o mejor, de esta manera para poder ver las dos cosas. Para poder ver los puntos y a la vez poder realizar aquí su gráfica. Entonces vamos a observar que los puntos eran el centro de coordenadas 0,0. Vamos a ver el centro, listo, ya quedó ahí el centro. El vértice 1, vamos a colocar el vértice 1 cuyas coordenadas eran menos 5,0. Menos 5,0. Ya vemos que allá apareció el vértice 1. Podemos ir cambiándole de nombre, vamos a llamarlo B1, vértice 1. El vértice 2, sus coordenadas son 5,0. Entonces ya lo observamos aquí. Vamos a llamarlo B2. El punto que queda arriba y abajo del centro, que lo dejamos llamado P1 y P2, que son 0,3, 0,3 y 0,-0. Listo, los tenemos acá, vamos a colocarle también ese nombre, llamarlo P1 y P2, esos son los puntos que quedan siempre alineados, siempre van a quedar alineados con el centro, P2. Y ahora faltarían los focos. Los focos me dicen que es el menos 4,0, menos 4,0. Vemos que aparece acá, menos 4,0, ese sería el foco 1, algo así de esa manera, y el otro vendría a ser 4,0, que aparece aquí en este lado, y vendría a ser entonces el foco 2. ¿Ok? Listo. Y ya lo demás sería entonces realizar la gráfica de la elipse de esta manera. Hay una opción acá donde me permite realizar la gráfica de una elipse si yo le doy los dos focos y un punto. Entonces, si le doy un punto cualquiera, ella automáticamente me la grafica. Y esa sería entonces esa elipse en particular. Ahora, habíamos dicho que en este caso la distancia A vale 5. Lo que quiere decir es que, ¿qué significa ese 5? Simplemente vamos a ubicar un punto por acá, un punto que se mueva. ¿Qué significa eso? Que la suma de esta distancia más esta distancia tendría que valer, en este caso, tendría que valer 10. 10, ¿por qué? Porque A vale 5 y esa suma de esas distancias siempre va a ser 2A. Vamos a verificar cuánto vale en este caso. Podemos observar ahí, si no alcanzamos a ver, vamos a colocarle un poquito más de letra, de tamaño. Listo. Aquí podemos observar 6,98 y 3,02.
esto suma 10. Y donde quiera que me ubique va a sumar, esa suma siempre va a ser 10. 416, 584, que es precisamente el concepto de la elipse. Y si me ubico exactamente acá en P1, pues cada uno de ellos va a valer 5. De ahí el triángulo que yo les enseñaba, les mostraba, este triangulito que aparece aquí es un triángulo especial. Esto es A, esto vendría a ser C, ya no es este valor, sino este vendría a ser C, porque es la distancia desde aquí hasta el foco, y este valor de aquí vendría a ser B, por eso el triángulo rectángulo que les mostraba anteriormente. Y este vendría a ser entonces un punto que hace parte, obviamente, de la elipse, y podemos girarlo ahí, vamos a verificar que esa distancia siempre, siempre, siempre es 10. La suma de las distancias siempre va a ser 10. Como podemos observar, entonces aquí las componentes, ya que lo que se hizo algebraicamente, y aquí entonces podemos observar ya su gráfica como tal. ¿Listo, jóvenes? Esta era como la clase inicial, la clase de introducción o apertura a la elipse. Muchas gracias por su atención. Espero haberles podido explicar de una forma correcta.